En esta oportunidad queremos compartir el mensaje que encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 13. Y déjeme decirle que una característica de el tiempo de Israel en el día en que gobernaban los jueces, la Escritura dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y creo que es el tiempo en el que realmente nosotros hoy en día estamos viviendo. Un tiempo en el cual la gente cree que está haciendo lo correcto, pero que en realidad es algo que desagrada el corazón de Dios. Y debemos de comprender que hay cosas que para Dios son malas, aunque para nosotros pensemos que son buenas. La Biblia dice que hay quienes que a lo bueno le llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y creo que lo que nos ayudará es tener esa comunión con el Espíritu Santo, y por eso es importante y recomendamos una vida de oración. Una vida de oración diaria, pasar tiempo en la presencia de Dios, tener una relación con el Espíritu Santo de Dios, tener una relación con la palabra de Dios, porque será el Espíritu por medio de la palabra que nos llegará a reprender nuestros actos, que llegará a escudriñar nuestra vida, a discernir nuestra vida, para que nosotros comprendamos, sintamos en nuestro espíritu que lo que estamos diciendo o lo que estemos haciendo o lo que estemos dejando de hacer realmente es lo que a Dios le agrada, y enmendar nuestra vida. Pero si el cristiano no tiene una relación con el Espíritu, no tiene una comunión con la palabra, entonces no va a tener qué o con qué redarguir su vida. Si esa es la función del Espíritu, redarguir en nosotros aquellas obras que desagradan el corazón de Dios. Es más, la palabra por el Espíritu nos va a enseñar aquellas cosas que agradan el corazón de Dios, y nos va a dar la gracia para que vivamos en una vida de obediencia, haciendo lo que a Dios le agrada. Pero también el Espíritu por la palabra nos va a revelar, nos va a mostrar aquellas cosas que desagradan el corazón de Dios. Y vamos a recibir la gracia para no vivir en esas obras infructuosas de la carne que desagradan el corazón de Dios y que hunden a los hombres en la miseria espiritual, en una vida de inmoralidad y de pecado. Y eso es lo que vemos en el libro de Jueces, en el capítulo 13. La Escritura dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. No dice el mundo, dice los hijos de Israel, aquel pueblo que tenía el conocimiento de Dios, como suele suceder hoy en día. Es lamentable que a aquellas personas, cristianos que pertenecen a una iglesia, que tienen el conocimiento de Dios, estén atrapados por el pecado, estén atrapados en aquellas conductas que son desaprobadas por Dios. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Hay cosas que son malas ante los ojos de Dios. Y en esta primera lección quiero que reflexionemos y pedirle al Señor: Señor, ¿cuáles son esas cosas que ante tus ojos son malas, Señor? Y dame la gracia para no solamente conocer lo que te desagrada, sino la gracia para obedecer y no vivir haciendo esas cosas malas delante de tus ojos.
Pero si nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es bueno, no vamos a tener la apertura del espíritu, la humildad para reconocer que necesitamos un Salvador, que necesitamos de la ayuda de Dios para enmendar esas cosas que no queremos que se apoderen de nuestra vida, porque desagradan el corazón de Dios. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Quizás en esta oportunidad tú has estado atrapado en los últimos años, en los últimos meses, atrapado en situaciones que tú sabes que ante los ojos de Dios son malas. Y yo te invito en esta hora a que busques esa ayuda espiritual, que puedas comprender y entender que esa condición de vida en la que tú estás y en la que está el resto del mundo, los está llevando a una vida de maldición, a una vida de destrucción. No queremos vivir en lo malo. Ese ha sido el problema de nuestras sociedades, que le han dado a Dios su espalda y están cometiendo cosas malas. Están cometiendo cosas que no son del agrado del corazón de Dios, que en su momento las hemos comprendido y las hemos conocido, porque están escritas en la palabra de Dios. Pero quiero dejarles en esta primera lección que sí, hay cosas que ante los ojos de Dios, hay cosas que ante los ojos de Dios son malas, y que nuestro deber es conocer cuáles son esas cosas malas que desagradan el corazón de Dios. Y que Dios, segunda lección, y que Dios no es que se esté haciendo de la vista gorda, como decimos. No es que Dios sea ignorante de esas cosas en nuestra vida y que tarde o temprano van a traer sus consecuencias en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar. Como dice la Escritura, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. La segunda reflexión es que hay una consecuencia por lo malo que nosotros podemos estar haciendo. Hay una consecuencia. El ser humano cree que no hay consecuencias. Cree que Dios no tiene sus ojos puestos en el diario vivir de nuestra vida. Muchas veces nos desanimamos al ver la corrupción que impera quizás en nuestro gobierno, que impera en las instituciones, que realmente están haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y pensamos que eso va a quedar inmune. Pensamos que no va a pasar nada. Y que estas personas van a pasar años en esa vida miserable. Pero tarde o temprano, las consecuencias de ese mal proceder vendrá a sus vidas. Es lo que decía Asaf en el Salmo 74. Dice Asaf, y él se lamentaba. Él se lamentaba al ver que estas personas prosperaban y que no les pasaba nada. Y cómo eran prosperados y cómo eran levantados. Y eso había entrado al corazón de Asaf cierto desánimo, porque decía, nosotros nos hemos conservado de una manera diferente. Y dice Asaf, ciertamente en el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaban mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Él empezó a tener envidia de esa gente que no tenía temor de Dios. Asaf empezó a considerar a esa gente que le iba bien, pero que no tenían temor de Dios. Asaf empezó a ver a esa gente que hacía cosas malas
y cómo eran prosperados, cómo eran sus vidas. Y seguía Asaf diciendo, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los necios. O sea, los necios son prosperados. Por eso el Señor dice que la bendición de Dios, que la prosperidad de Dios, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Hay una prosperidad de Dios que no solamente se limita a cuestiones materiales, sino que va más allá de una vida espiritual, va más allá de una vida recta, de una vida justa, de una vida de humildad y de mansedumbre, una vida que tiene deseo de buscar a Dios, una vida que tiene hambre de Dios, una vida que tiene en su corazón el poder ayudar desinteresadamente al prójimo, esa habilidad divina para perdonar, para amar. Esa es la prosperidad de Dios, una vida de adentro hacia afuera. Pero Asaf dice, esta gente es prosperada. Y sigue diciendo, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados. Y miren cómo son prosperados. Pero a donde yo quiero llevarlos es ahí en el versículo. En el versículo más adelante. Hasta que entrando en el santuario de Dios, pude comprender, versículo 17 del Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ellos van a tener un fin, lamentablemente, si no se arrepienten. Si no se arrepienten. Tarde o temprano, no solamente el juicio del hombre caerá, aunque es débil, como lo hemos visto, pero del juicio de Dios no escaparán. Tarde o temprano, la mano de Dios llegará a aquellos que hacen lo malo. Por eso el Señor Jesús, cuando sanó a aquel ciego, le dijo, anda y no peques más, para que no te venga algo peor. La maldición del pecado es terrible. Él no viene a juzgar a nadie. Es una consecuencia. Tarde o temprano, el fin será triste, lamentable, y lo hemos visto con nuestros ojos, de aquellas personas que no se han arrepentido, no se arrepienten. Al contrario, piensan que lo que están haciendo es correcto y siguen en esa vida haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Así estaba el pueblo. Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Imagínense, estaban bajo la mano de sus verdugos por 40 años. Quizás en esta oportunidad tú te preguntas, ¿por qué está pasando tantas cosas en mi vida? ¿Por qué están pasando tantas cosas en mi familia? ¿Por qué están pasando todas estas desgracias en mi familia? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Escudriñemos nuestros caminos. Veamos
¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos actuando? Nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado de sus consejos. Nos hemos alejado de la palabra de Dios. En este pasaje, en este capítulo, hay un hombre diferente. Hay un hombre que es totalmente diferente al resto del pueblo. Él no vivía haciendo lo malo. Él vivía haciendo lo correcto y se llamaba Manoah. Vez tras vez en todo este capítulo 13 de Jueces lo vemos teniendo encuentros con Dios. Su esposa está teniendo encuentros con Dios y esto es lo más importante del capítulo 13 de Jueces. A una pareja teniendo encuentros con Dios. Y déjeme decirle que si en su hogar usted tiene encuentros con Dios, su vida va a ser diferente. Su vida va a tener el reposo de Dios, la bendición de Dios. Fíjense en el 3, por ejemplo. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca habían tenido hijos. Pero fíjense, versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, he aquí, que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Aquí está la esposa de Manoah teniendo encuentros con Dios. Y es que aquellos que tengan encuentros con Dios van a ver la mano de Dios. Van a ver milagros sobrenaturales en su vida como la que está viendo esta mujer. El ángel de Jehová, dice el Salmo 91, habita al abrigo del Altísimo. Quien habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Jehová estará ahí con ellos, con aquellos que buscan al Señor, que buscan su presencia. Y van a ver cómo la mano sobrenatural de Dios llegará a sus vidas. Y seguimos viendo, por ejemplo, en el capítulo 8, por ejemplo, y dice la Escritura, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelvas ahora a venir a nosotros. Señor, está orando y está clamando Manoah, pidiéndole a Dios que vuelva a enviar a ese hombre, a ese ser que había enviado a sus vidas. Y yo quiero resumir esto, que hay una pareja en el capítulo 13 de Jueces que está teniendo encuentros con Dios. Fíjense en el versículo 3, en el versículo 8, en el versículo 9, en el versículo 11, en el versículo 13, en el versículo 15 y en el versículo 23. Fíjense en el 25, en el versículo 23 del 24, dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en el niño. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jehová se estaba manifestando en el hogar de Manoah. La presencia de Dios estaba en ese hogar. Manoah significa reposo. Reposo. Y creo que todos queremos el reposo de Dios. Todos queremos el descanso de Dios. Hebreos nos dice que el verdadero reposo es dejar de hacer nuestras propias obras y empezar a hacer las obras de Dios. Aquí hay dos clases de personas. Aquellos que viven en sus propias obras, haciendo lo malo delante de Dios. Ellos no tienen reposo en sus vidas. Aparentan una alegría, pero no tienen el gozo de Dios. Aquel que vive en la maldad, en el pecado, no tiene el verdadero gozo y la verdadera paz en su vida. Pero aquellos que viven haciendo la voluntad de Dios, que viven haciendo las obras de Dios, aquellos que están buscando la presencia de Dios, que viven en la presencia de Dios, que son guiados por la presencia de Dios, que se encuentran con Dios, que oyen la voz de Dios, ellos tienen el reposo verdadero.
y son guiados por el Señor y no vivimos de acuerdo a nuestra propia voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Hebreos también dice que entraremos al reposo de la manera que dijo, si oyeres hoy su voz. Aquellos que están oyendo hoy su voz tienen paz en sus vidas. Y bien, este hombre, la presencia de Dios, que viven en la presencia de Dios, que son guiados por la presencia de Dios, que se encuentran con Dios, que oyen la voz de Dios, ellos tienen el reposo verdadero y son guiados por el Señor y no vivimos de acuerdo a nuestra propia voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Hebreos también dice que entraremos al reposo de la manera que dijo, si oyeres hoy su voz. Aquellos que están oyendo hoy su voz tienen paz en sus vidas. Y bien, este hombre dice ahí en el versículo, quiero que vayamos ahí en el versículo 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelvas ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Eso es ser guiado por Dios. Manoah dice, Señor, yo no quiero hacer conforme a mi voluntad. Yo quiero que por favor me enseñes cómo o qué hacer con este niño. Él es un ruego de un padre sincero que deberíamos de estar haciendo hoy en día. Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi hijo? Enséñame a hacer, a educarlo como tú quieres. Pero hoy en día cada padre hace lo que bien le parece. Y por eso es que pasan los años y después dicen, ya no hay qué hacer con este hijo. Ya no hay qué hacer. Ya hice varias cosas. Pero de todas esas cosas que has hecho, nada es guiado por Dios. Han sido tus ideas, han sido tus pensamientos, han sido tus argumentos. Y después viene el lamento, ya no hay qué hacer. Cuando Dios te pudo haber enseñado qué hacer con tu hijo. Otros Dios les ha enseñado qué hacer, pero no obedecen. En nuestra iglesia, el Señor nos ha enseñado qué hacer con nuestros hijos y nosotros lo creemos. Estudio en casa. Nuestros hijos estudian en nuestra casa. Su estudio académico lo hacen en nuestra casa a través de un programa Estudio en Casa. No queremos enviarlos a las escuelas porque Dios lo mostró. Tenemos un concurso de estudio bíblico. Concurso bíblico. Están ahí todos los lunes en ese concurso bíblico. El Señor nos ha enseñado que eso es un programa maravilloso en la vida de los niños, un programa dentro de la iglesia. Cada cierto tiempo se reúnen varias iglesias y hacemos esas competencias bíblicas. El Señor nos ha enseñado la vara, nos ha enseñado que cuando un hijo se comporta rebelde, la vara. Él nos ha enseñado bíblicamente, nosotros lo creemos y lo aplicamos. Nos han enseñado a buscar a Dios en familia todas las mañanas y todas las noches. Los 7 días de la semana, los 365 días, tratamos de ser fieles en que cada mañana y cada noche encontrarnos con Dios y hablarles la palabra de Dios. Todos los días les enseñamos la palabra de Dios. Como dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, todos los días. Es lo que Dios nos ha enseñado. Y tenemos que ser fieles. Enséñame, dice Manoah. Enséñame qué hacer cuando el niño crezca. Y cuando tú me enseñes, que yo pueda creerlo, obedecerlo, para que tenga descanso. Muchos padres de familia no tienen descanso, reposo con relación a sus hijos. Es triste. Hay consecuencias. Dios quiere que tú hagas aquellas cosas que son agradables a los ojos de Dios. Y vas a tener en tu casa un Manoah. Descanso, reposo. Te hago el reto. Busca lo que significa Manoah.
y te vas a dar cuenta que significa reposo. Es lo que hoy en día nuestra sociedad necesita. El reposo de Dios, el descanso de Dios. Pero necesitamos saber qué es lo que tenemos que obedecer en la palabra para poder encontrar la bendición de Dios. Si tú quieres saber más de este mensaje, por favor escríbenos, llámanos a ese teléfono. Aquí en Zacapa estamos ubicados y será un gusto el poderte servir y ayudar con relación a tus hijos y a tu familia. Que Dios te bendiga.